Hola, buenos días. Espero que estén bien en estas ya semanas que están empezando a hacer más frío, el otoño avanza y mayo se va. Esta semana ya es 25 de mayo y les traigo una nueva clase de historia y geografía. Esta semana vamos a ver los tipos de ensayos constitucionales, siguiendo lo que estábamos viendo la semana pasada, que hicimos una introducción a los ensayos constitucionales. Vimos conceptos de Estado, gobierno, nación, también vimos las corrientes políticas que existían en esa época, a modo de introducción. Ahora vamos a ver el periodo de ensayos constitucionales con mucha más profundidad, que va desde 1823 hasta 1830 aproximadamente. Así que comencemos. Entonces, el día de hoy vamos a ver los ensayos constitucionales. El objetivo de la clase es caracterizar las distintas constituciones nacidas en el periodo de ensayos constitucionales. Siguiendo con la historia, a partir de lo que estábamos viendo la semana pasada con la introducción de los ensayos constitucionales, tenemos que luego de la abdicación de Bernardo Higgins, cuando él deja el poder y se va al Perú, el general Ramón Freire es quien toma el cargo de director supremo de Chile en 1823. Es aquí cuando comienza la época de ensayos constitucionales. Freire, la intención de que Chile quedara completamente desocupado de los españoles, va a llevar a cabo una campaña militar en Chiloé, donde se encontraban los últimos peninsulares. Mientras tanto, Juan Egaña, que era un jurista, literario y político conservador, promulgó la Constitución de 1823, conocida como Constitución Moralista. Esta Constitución Moralista va a responder al pensamiento conservador que poseía Juan Egaña. Recuerden que en 1822 Bernardo Higgins había promulgado una constitución, pero que cuando él deja el poder fue eliminada, fue derogada. Por lo tanto, se necesitaba una nueva constitución y es la que se aprueba en 1823, conocida como Constitución Moralista. Todas las constituciones tienen ciertas características. Yo no voy a pedir que se aprendan las características en específico de cada constitución, pero sí me interesa abordarlas en este momento, para que vean las diferencias que hay entre una constitución y otra. La Constitución Moralista de 1823 es una constitución que dice que el Estado es unitario, que va a ser llevado a cabo por un director supremo desde el centro, la capital del país. El Poder Ejecutivo es representado por el Director Supremo y este tiene una duración de 4 años. Es decir, el Director Supremo está a los 4 años en su cargo. Pero esta Constitución va a dar la posibilidad de la reelección. Es decir, hay un Director Supremo durante 4 años, hay elecciones en el 4.º año y en ese 4.º año puede ser reelecto por otros 4 años más. El poder legislativo, que recuerden que es el que lleva a cabo el Congreso, es bicameral, es decir, con diputados y senadores. El sufragio es censitario. Y ojo acá, la religión católica es oficial del Estado y obligatoria para todos los ciudadanos. Es decir, en este país, en 1823, no estaba permitido ninguna otra religión que no fuera la religión católica. Era oficial del Estado y obligatoria para los ciudadanos. Esto es debido a la gran influencia que aún tenía la Iglesia Católica en países latinoamericanos y en este caso en Chile. Además, recordemos que Juan Egaña es conservador y por lo tanto apuesta a que la Iglesia siga fuertemente unida al Estado. Además, hace la creación de un registro público en donde se anotan
los actos contrarios a la moral, es decir, va a regular cómo debe actuar un buen ciudadano chileno en esta época. ¿Para qué es un voto censitario? ¿Qué es el sufragio censitario? Esta palabra o este tipo de sufragio lo van a encontrar en gran parte de la historia de Chile, debido a que en el periodo conservador, que comienza en 1830, también se aplica este tipo de sufragio. El sufragio censitario es aquel en donde hay una restricción para poder llevar a cabo el voto. Es decir, no todos pueden votar. Por ejemplo, algunas de las características que tiene este voto censitario es que para poder votar se tiene que ser letrado, es decir, se tiene que saber escribir y leer. Además, también es tener propiedades. Por ejemplo, la Constitución de 1823 específicamente tenían derecho a sufragio los varones, ojo, varones, las mujeres no podían votar, varones casados mayores de 21 años y de más de 25 en el caso de ser solteros. Es decir, ya hay una restricción por género. Solo los varones pueden votar. Las mujeres quedan completamente desligadas del proceso de sufragio. Otra característica del voto es que si un hombre estaba casado, podía votar a los 21 años, pero si el hombre estaba soltero, podía votar recién a los 25 años. Hoy en día, en nuestra Constitución, que fue proclamada en 1980, no existen estas restricciones. Lo que dice nuestra Constitución actual en Chile es que la persona, para poder votar, tiene que ser chileno y tener más de 18 años. Son las únicas condicionantes hoy en día. El voto es secreto, es libre, y de hecho hace algunos años, se colocó que el voto era voluntario. Por lo tanto, tenemos características diferentes en una constitución y otra. En esta constitución de 1823 solo votaban hombres, mientras que hoy en día votan hombres y mujeres a partir de los 18 años. Por lo tanto, ahí podemos ver una gran diferencia de cómo la Constitución puede regir nuestra vida ciudadana y política, y también social. La Constitución moralista va a regular las acciones de los ciudadanos. En el artículo 249, llamado Moralidad Nacional, como dice acá, se establecía que en la legislación del Estado se va a formar un código moral que va a detallar los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de la vida social. Es decir, esta Constitución va a regular los hábitos, ejercicios, deberes, instrucciones públicas, rituales y placeres. Todo esto va a estar regulado en la Constitución. El objetivo de esta Constitución moralista, entonces, era que las costumbres, lo que hacían las personas, se transformaran en costumbres, las leyes que se promulgaran, por ejemplo, solo un ejemplo, el no ir a fiestas el día viernes por la noche, se hiciera una costumbre y no fuera solo una ley. Por lo tanto, va a regular las actitudes cívicas y morales de la ciudadanía para el correcto actuar. Sin embargo, como ustedes comprenderán, es muy difícil poder regular cómo actuaba la ciudadanía, especialmente en un país tan largo y desconectado como era nuestro país. Hoy en día nuestro país es aún más largo que en esa época, porque antes no teníamos todos los territorios que fueran parte de Chile. Hoy en día tenemos una gran franja de tierra que se logra conectar gracias a la tecnología. Pero en esta época no existía tecnología.
Entonces, aplicar la Constitución moralista en todo el territorio chileno que existía en esa época era muy, muy difícil. Por lo tanto, se va a derogar rápidamente y se va a dar pie a una nueva constitución denominada federalista. Ahora, antes de pasar a esa constitución, vamos a hablar de algunas obras de Ramón Freire que encuentro bastante importantes, como lo es la abolición de la esclavitud. Es recién en 1823, con la llegada de esta época de ensayos constitucionales y el gobierno de Ramón Freire como director supremo, que se va a proclamar la abolición de la esclavitud. Además, se va a ceder el estanco del tabaco a la compañía comercial de Portales y Sea. El estanco del tabaco era el monopolio del alcohol, del tabaco, que son, por ejemplo, los cigarrillos, y los naipes. Todo esto se va a pasar a Portales, Diego Portales y Sea. Además, se va a llevar a cabo la ocupación de Chiloé, en donde Ramón Freire va a sacar a los españoles que quedaban en el país, va a proclamar la Constitución de 1823 y al finalizar su mandato comienza un intento de establecer el federalismo en Chile. Por lo tanto, Ramón Freire va a llevar a cabo obras muy importantes para la sociedad chilena, como lo es la abolición de la esclavitud. El primer intento de abolición de la esclavitud se da en la Patria Vieja con la libertad de vientre. La libertad de vientre no eliminaba la esclavitud, sino que las mujeres que estaban embarazadas y daban a luz a un hijo, ese hijo nacía libre, pero la madre seguía siendo esclava. Por eso se llama libertad de vientre. Se le da la libertad al hijo que se lleva en el vientre. Pero ya es en este periodo de ensayos constitucionales en donde la esclavitud se vuelve ilegal en Chile. Y acá vamos a hablar sobre el primer presidente de la República. Ramón Freire, en 1826, cuando vuelve de su expedición de Chiloé para sacar a los peninsulares, ¿no es cierto?, deja su puesto de director supremo en el discurso de apertura del Congreso Nacional. Debido a ello, este órgano legislativo va a establecer cómo sería entonces la gobernanza del país y establece el nombre, el cargo de presidente de la República. Es aquí, en 1826, cuando por primera vez se utiliza el concepto de presidente de la República. El primero en obtener este título es Manuel Blanco Encalada. Es decir, nuestro primer presidente es Manuel Blanco Encalada. No es Bernardo Higgins ni Ramón Freire, sino que es este caballero que está acá, Manuel Blanco Encalada. Ahora sí, vamos a ver las leyes federales de 1826. Recuerden que en 1826 se deja a un lado la Constitución proclamada de 1823, que es la moralista, y se van a proclamar estas leyes federales. El Estado federal es cuando se divide un país en provincias autónomas, cosa que podemos ver en Estados Unidos. Es decir, cada provincia tiene sus propias leyes, su propia economía y es independiente una de la otra. Sin embargo, todas están bajo el cargo del presidente de la República, que es electo mediante sufragio censitario. Además, el Poder Legislativo va a estar a cargo del Congreso, compuesto por representantes de cada provincia. Acá en Chile van a haber 8 provincias autónomas. Cada provincia va a contar con una asamblea de diputados y un gobernador elegido a través de la votación popular, pero recuerden, a través de un sufragio censitario.
Entonces tenemos que en 1826 hay un intento de formar provincias autónomas en el país, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. El impulsor de este cambio de régimen es José Miguel Infante, que era un abogado, político y periodista, y es diputado del Congreso Nacional y miembro de la Junta Gubernativa de 1813, es decir, José Miguel Infante ya lleva bastante tiempo en la política, desde la Patria Vieja. Por lo tanto, conocía cómo funcionaba la política del país que se estaba llevando hasta el momento y era un ferviente independentista. Él quería la independencia de Chile. Y es quien finalmente impulsa esta constitución federal de dividir el país en 8 provincias autónomas. Sin embargo, este ensayo institucional va a ser abandonado al poco tiempo debido a que había muchas falencias en su funcionamiento, porque después de la independencia de Chile, la economía del país estaba por los suelos. Estábamos endeudados con la corona de Gran Bretaña y, y el gasto que se había llevado a cabo en la independencia de Chile fue muchísimo. Entonces, las provincias, como eran independientes económicamente, era muy costoso de llevar a cabo y además era un excesivo gasto para el dinero que poseía el Estado. Por lo tanto, en ese momento no era factible tener un país federalista como era Estados Unidos. En mayo de 1827, Francisco Antonio Pinto, que es este caballero que sale aquí, fue designado por el Congreso Nacional como presidente. En el Congreso de su cargo va a suspender la aplicación de las leyes federales, es decir, la Constitución que recién vimos, la va a eliminar y va a convocar a elecciones para enero de 1828. Los pipiolos, que eran de la corriente liberal, van a hacer campaña junto a los federales, que también eran de la corriente liberal, en oposición a los grupos conservadores estanqueros y pelucones, que también actuaron unidos. Por lo tanto, tenemos dos frentes, una corriente liberal conformada por pipiolos y federalistas y una corriente conservadora conformada por estanqueros y pelucones, que son los grupos políticos que vimos la clase pasada. Los resultados de las elecciones de 1828 dieron por ganadores a los liberales, es decir, a los pipiolos y a los federalistas, los que obtuvieron gran parte de los puestos en el Congreso Nacional que va a redactar la nueva Constitución. Es decir, que los liberales, al ganar las elecciones, el Congreso Nacional va a ser mayormente liberal. Y el Congreso es el que está a cargo de redactar la nueva Constitución. Esta labor de redactar la Constitución va a estar a cargo de una comisión compuesta por 7 personas, los que van a entregar el borrador del proyecto, que fue perfeccionado por José Joaquín Mora y fue promulgado en 1828, en agosto. Por lo tanto, en 1928 tenemos una nueva Constitución que va a tener características liberales. La Constitución de 1828 va a ser la más avanzada que tendremos en su tiempo. Va a tener un amplio derecho a sufragio, es decir, más personas van a poder votar. Antes era muy restringido el voto, solo a varones mayores de 21 y de 25, en cambio acá se va a ampliar mucho más. Va a haber un equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo, cosa que no había, por ejemplo, en la Constitución de 1823, porque tenía el poder ejecutivo mucho más poder. Y además sostuvo una mayor tolerancia religiosa, es decir,
La religión católica, si bien sigue siendo muy importante, va a haber una mayor tolerancia hacia otras religiones. Algunas características de la Constitución Liberal de 1828. Seguimos teniendo un Estado unitario, es decir, todo el país está regido por un solo Estado. Además, el Poder Ejecutivo lo posee el presidente y además hay un vicepresidente de la República elegido de forma indirecta por un plazo de 5 años, pero esta vez no hay posibilidad de reelección. Es decir, la persona se postula, gana, está 5 años, termina su periodo de gobernanza y ya no se puede elegir nuevamente esa misma persona para otro periodo presidencial. El Congreso Legislativo va a estar expresado en un Congreso bicameral, es decir, diputados y senadores, y el Poder Judicial va a estar a cargo de la Corte Suprema. La religión católica es oficial del Estado, pero hay libertades individuales como la tolerancia religiosa. Es decir, si bien la religión católica es la oficial, no se prohíbe la práctica de otras religiones. Por lo tanto, todas estas características que les estoy nombrando hacen que la Constitución Liberal de 1828 sea la más avanzada de su época. Sin embargo, después de la Constitución de 1828, de la promulgación, se van a llevar a cabo elecciones presidenciales y va a salir como ganador el liberal Francisco Antonio Pinto, que era un destacado militar y abogado. Tenía una tendencia liberal y fue el principal impulsor de la Constitución de 1828. Por lo tanto, hacia 1928, ¿qué tenemos? Una nueva Constitución de corte liberal y además un nuevo presidente que también es de corte liberal. Es decir, en este momento la corriente liberal había tomado el poder del gobierno y por lo tanto la administración del Estado, dejando a un lado a los conservadores. Los conservadores no tenían el poder en ese momento. Ahora bien, teniendo un contexto de la época en general, hay que tener en cuenta que hay una gran tensión política entre los diferentes bandos que existían, es decir, entre los conservadores, los liberales y los grupos políticos que los componían. Es decir, había una tensión ideológica y que estas tendencias ideológicas se pueden ver manifestadas en los diferentes reglamentos constitucionales. Es decir, la corriente conservadora se puede ver en la Constitución moralista, la corriente liberal federalista se puede ver en las leyes federales de 1826 y la corriente liberal se puede ver en la Constitución de 1828. Las diferentes tendencias políticas se ven manifestadas en estos reglamentos constitucionales. Es así como el periodo de ensayos constitucionales llega a su fin debido a esta tensión política que existe, cuando el ejército de José Joaquín Prieto, que era un conservador, se enfrenta al ejército de Ramón Freire, que era un liberal. Es decir, tenemos un enfrentamiento militar con armas entre conservadores y liberales. Es así como se desata una guerra civil que comienza en 1829 y termina en 1830 con la batalla de Lircay. En esta guerra civil que termina en 1830, gana el bando conservador, dando inicio a un periodo que se denomina periodo conservador o era portaliana, que dura en Chile 30 años. Es decir, pasamos de una constitución liberal con un presidente liberal en 1828 para pasar a un periodo de 30 años de
conservadurismo, es decir, un periodo conservador. La historiografía, que es la ciencia que estudia la historia, va a tener dos visiones de esta época que va entre 1823 y 1830. Algunos historiadores van a llamar este periodo como anarquía constitucional y otros van a llamar este periodo como ensayos constitucionales, que es como yo se los enseñé. Cuando los autores hablan de anarquía constitucional, es porque dicen que hay una profunda crisis económica en este periodo, además de una inestabilidad gubernamental, bandidaje y falta de realismo en la ley. Es decir, que ellos dicen que como hay tantas constituciones y diferentes personas tomando el poder en un periodo de tiempo muy, muy corto, hay una anarquía constitucional. Es decir, acá el Estado estaba muy inestable, no sabían cómo gobernar, había un desorden en el país. Esto era lo que decían algunos autores historiográficos y también es lo que decían los conservadores de esa época. Sin embargo, hoy en día la historiografía se alinea más con la visión de ensayos constitucionales, donde nace un aprecio y respeto por la ley, un fortalecimiento en las libertades de los ciudadanos, una apropiación del concepto de república y soberanía en Chiloé. La historiografía que aborda el concepto de ensayos constitucionales dicen que esta época no fue mala, sino que acá se colocaron las pautas para poder levantar el Estado republicano, en donde se aprendió a través de ensayo y error a ver cómo se quería constituir el país. Y además hay un fortalecimiento de las libertades. Es decir, se pasa de, por ejemplo, un sufragio censitario muy, muy restringido a una mayor libertad en el voto con la Constitución de 1828. Además, por ejemplo, la esclavitud ya no es legal en el país. Se adopta el Consejo de Presidente de la República. Se intenta organizar el país en un Estado republicano. Por lo tanto, dicen de que esta época en sí no es mala para el país, sino que sirvió como un proceso de aprendizaje. El día de hoy hemos visto 3 ensayos constitucionales con el contexto de su época y también con sus respectivas corrientes políticas y sus características. Lo que me interesa que entiendan de este periodo es que si bien hay una constitución tras otra en un periodo de tiempo muy, muy corta, sirvió para poder ver cómo se quería organizar el país, qué era lo que funcionaba mejor, qué era lo que funcionaba peor, cómo tenían que abordar ciertas situaciones. Fue un periodo de aprendizaje en donde Chile recién estaba dando sus primeros pasos como país independiente. Ahora bien, cuando ocurre la batalla del Ircay, en 1830, comienza el periodo conservador, en donde se dicta una nueva constitución, lógicamente con ideas conservadoras, en 1833. Esta constitución va a durar hasta 1925. Es decir, desde 1823 hasta 1830 tenemos 3 constituciones en 7 años. Pero en casi 100 años vamos a tener una sola constitución. De 1833 a 1925 va a regir solo una constitución. Ahora vamos a ver la actividad de esta semana, esperando que les haya quedado claro esta clase sobre los ensayos constitucionales.
La guía del día de hoy aborda comprensión de lectura de un pequeño texto historiográfico. El objetivo de la actividad es leer este texto y luego responder una serie de preguntas. El texto habla sobre soberanía popular que ocurre en la época de ensayos constitucionales. Este texto está adaptado de Gabriel Salazar, del libro En el nombre del poder popular constituyente. Es muy interesante porque habla sobre cómo la vida local, los vecinos, el pueblo que estaba conformado por pequeñas villas y pueblos alejados del centro del poder, que era Santiago, también se había organizado políticamente y que va a influir en 1823. Deben leer el texto en donde marqué las ideas principales para que se le hiciera más fácil su lectura y luego debe responder una serie de preguntas. La pregunta número 1 es cómo se organizaban los vecinos en sus pueblos desde el siglo XVI. También les pido que investiguen un concepto, ¿qué es un cabildo abierto? Y la tercera pregunta es, ¿cómo describe el texto que se organizó la Asamblea Constituyente en 1823? Y les pido que lo describan con sus propias palabras, es decir, no quiero que copien textual del texto, quiero que sean capaces de describir cómo se organizó la Asamblea con sus propias palabras. Recuerden que cualquier duda, consulta, pueden hacerla a mi correo. Si bien es el texto más largo que les hago leer, no es difícil y les marqué las ideas principales para que se les haga más fácil. Sin embargo, si no entienden algo, me pueden preguntar. Bueno, esa fue la clase de esta semana, que abordamos los ensayos constitucionales que van desde 1823 hasta 1830. Recuerden que son 3 ensayos constitucionales principales, que es la moralista, la federalista y la liberal. Cada una sigue una corriente política determinada y está muy ligado a lo que vimos la semana pasada con la corriente política liberal y con la corriente política conservadora. La guía que tienen que hacer de comprensión lectora tienen hasta el día viernes para entregarla, pero recuerden que el plazo es muy flexible, así que no se apuren en enviarla. De hecho, estoy recibiendo las guías como con una semana de desfase de la mayoría. Hay otros que van muy al día, pero los que van corridos una semana, yo reviso sus trabajos igual, así que no se preocupen. Recuerden que cualquier duda o consulta me la pueden hacer al correo y con esto terminaríamos la clase de esta semana. Espero que se encuentren muy bien y estén abrigados en casa. Chao.